que le titulo El ministerio de la mujer, el ministerio de la mujer. Y vamos a hacer una lectura en este pasaje del versículo 8 al 15. Y en estos mensajes, el mensaje de hoy y la semana entrante, hermanos, vamos a tratar de responder, bueno, no creo que tratar, creo que vamos a responder algunas preguntas que a veces nos hacemos hoy en día, que vemos que existen tantas pastoras y tantas predicadoras y que pues hablan acerca de la palabra en sus iglesias, pero vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, cuál es el ministerio y el papel de la mujer. Versículo 8 dice así, voy a leer del versículo 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto nos recordará y nos conectará con el mensaje de la semana pasada. Lo recuerdan, ¿verdad? Hablamos de este pasaje. Entonces nos conectamos en esa petición de oración. Y entonces ahora dice, asimismo, así como los hombres oran en todo lugar, específicamente ahora que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En estos versículos, hermanos, hay algunas ideas y algunos pensamientos que tenemos que estudiar muy cuidadosamente para que no tengamos ideas erradas. Por ejemplo, al final del pasaje, cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿será esto que está hablando de una salvación por medio de tener hijos, la salvación eterna? Por supuesto que no está hablando de eso, pero ¿cómo lo entendemos? No lo vamos a ver esto el día de hoy, hermanos, porque tengo que dar un contexto y entonces vamos a estudiarlo la semana entrante. Pero le invito, hermano, y le invito, hermana, a que siga la enseñanza del día de hoy y la semana entrante, porque esto es algo muy importante para nosotros y para el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Este pasaje que acabo de leer, hermanos, es uno de los pasajes más discutidos de las epístolas pastorales, pero podría decirles que de toda la Biblia. Si usted, por ejemplo, va, no sé, a alguna biblioteca en un seminario, va a encontrar que hay una cantidad enorme de estudios que los estudiantes o que en las tareas les han dejado a los estudiantes que se han hecho de estos pasajes. En las últimas 3 décadas, no solamente han crecido los movimientos feministas, pero quiero que entiendan esto, ha aumentado también el movimiento feminista dentro de las iglesias. Es decir, no estamos hablando ya de un feminismo secular donde la gente habla acerca del poder de la mujer y esto, hermanos, hoy vamos a entenderlo, ¿verdad? No estamos en contra de ninguna manera de las mujeres, las amamos, Dios tiene un ministerio para ellas. Sin embargo, estos movimientos feministas que han entrado a las iglesias han criticado este pasaje y muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de las mujeres, especialmente los escritos por el apóstol Pablo. Inclusive Pablo dice que las mujeres callen en las congregaciones, y esto es criticado por la gente, especialmente por las mujeres feministas. A través de esto, de leer estos pasajes y en su opinión, creen que el apóstol Pablo era un misógino,
alguien que odiaba a las mujeres, y por lo tanto él escribe estas cosas, y por lo tanto en algunos lugares lo consideran como que es algo solamente opinión de Pablo que no se debe de aplicar. Ahora yo quiero apelar, hermanos, a su amor a la palabra de Dios, al entendimiento de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, y entender que esta porción es inspirada por Dios. No es la opinión de Pablo, no es el pensamiento de Pablo, sino es lo que Dios inspira por el Espíritu Santo para que Pablo escriba. Quiero decirles que a pesar de todas estas ideas, no existe un libro que le dé la dignidad a la mujer como la Biblia. No existe otro escrito antiguo que le dé la dignidad a la mujer como le da la Biblia, donde aún se menciona que la mujer debe ser tratada como a vaso más frágil. Al contrario del pensamiento de muchos hombres que golpean a sus mujeres y las maltratan, la Biblia habla de que la mujer debe ser amada. Recordamos, por ejemplo, Efesios capítulo 5, hermanos, donde se repite al hombre en 3 ocasiones que el hombre debe de amar a su mujer, y no solamente amarla, sino amarla como Cristo amó a la iglesia. Un concepto, hermanos, que no existía en ninguna otra literatura. Asimismo, la nación judía, de donde viene el Mesías, le dio también un lugar importante y de honor a la mujer. Acabamos de leer cuando Dios le dice a Abraham que lo que le diga Sara le haga caso. ¿Se acuerdan de este pasaje? Entonces Dios le da una dignidad a la mujer dentro aún de la nación judía. Sin embargo, tenemos que ver el contexto histórico y reconocer que la mujer históricamente tuvo una posición inferior. Déjeme hablarle de la jurisprudencia judía. En la jurisprudencia, y ya no me estoy refiriendo, hermanos, a la palabra de Dios, sino ahora me estoy refiriendo a las leyes que llevaban la vida de los judíos. ¿Me explico? No la Biblia, sino cómo era el trato social de la mujer entre los judíos. Una mujer no era considerada como una persona, era considerada como una propiedad. Estaba completamente a disposición de su padre o de su marido. Por eso, cuando nosotros vemos, hermanos, que los padres podían dar a la hija, ¿se acuerdan cuando viene el siervo de Abraham? Lo acabamos también de leer, ¿no es cierto? Y llega y dice, bueno, pues me voy a llevar a esta mujer para mi siervo Isaac. Se da como cualquier cosa, aunque en este caso sí se le pregunta, ¿verdad?, si ella quería irse. Se le prohibía la entrada, por ejemplo, en la sinagoga. La mujer estaba como en un lugar aparte, hermanos, donde ella no tenía voz, no tenía voto. Se consideraba que instruir a una mujer era echar las perlas a los puercos. Ese era el pensamiento de los rabinos antiguos. Y estoy hablando de los rabinos y no estoy incluyendo al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo enseñó a muchas mujeres. Quiero que noten la diferencia que ha hecho el Evangelio en cuanto a esto. En el Evangelio y a través de nuestro Señor Jesucristo, muchas mujeres han sido instruidas. Muchas mujeres siguieron al Señor Jesucristo. Y de hecho quiero decirles que en mi trayectoria como pastor, como predicador, como evangelista, como misionero, siempre, donde hemos comenzado obra, donde hemos ido a comenzar obra, las personas que han empezado la obra, los pilares de la obra cuando trabajamos han sido mujeres. Este jueves, cuando estábamos orando por Ale, por su hija Katy, Mari, Ale fue una joven muy trabajadora en la iglesia, y puedo recordar el nombre
no sé, de Maidi, de Maritza, de la hermana Leti, de la hermana Tapia, mujeres, Lulú, ¿verdad? Que fueron trabajadoras, Rosy, y ya no voy a decir más nombres porque a lo mejor me escuchan y van a decir, ¿por qué no me mencionó a mí? Pero de verdad, hermanas, la hermana Asensio, por ejemplo, una hermana que oraba cuando salíamos nosotros a testificar. Y puedo pensar, si me voy a Cuautitlán, en la hermana Lili, la hermana Rosita, la hermana Mari, las Yolas, puedo hablar ahí está Yola Ramírez, puedo hablar de estas mujeres en la casa de Yola, no solamente comenzamos la obra de Cuautitlán, sino después comenzamos la obra de Colima, donde ahora está el hermano Felipe Ruiz, allá en estos lugares. Entonces, a diferencia de lo que pensaban los rabinos antiguos, de que es echarle perlas a los puercos, hermanos, quiero decirles que el Evangelio ha cambiado este pensamiento y que nunca realmente ha sido esa la voluntad de Dios, sino del hombre. Las mujeres no tenían parte en el culto, en la sinagoga, como ya lo mencioné. Y además se decía que los hombres iban a la sinagoga para aprender, pero la mujer iba para oír. No para aprender, sino para oír. Las lecciones de la sinagoga, las enseñanzas, eran dadas siempre por hombres, nunca por mujeres. Y el que una mujer hubiera enseñado sería quitarle honor a la congregación. Fíjense, estaba prohibido inclusive que una mujer enseñara aún a los niños. No podía enseñar a los niños. Y hoy en día nosotros hemos visto que las mujeres tienen una capacidad especial para enseñar a los niños y lo pueden hacer mucho mejor que los hombres. Yo tuve la bendición de ser profesor de niños, de principiantes, hace muchos años, hermanos, pero reconozco que no tengo la paciencia que tienen las mujeres y las habilidades. Cuando veo, por ejemplo, a Irma, ¿no?, enseñando a los niños, tienen ciertas habilidades, hermanos, que yo carezco y que tengo que reconocer que las mujeres son mejores para esto. No solo eso, hermanos, las mujeres no estaban obligadas a ir a las fiestas religiosas. Nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, que se habla de la Pascua, se habla acerca de los tabernáculos, en la Biblia se habla de la fiesta de las luces, se habla de la fiesta también del Yom Kippur, del Día de la Redención, y las mujeres no estaban obligadas a ir a estas fiestas, ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, eran obligaciones solamente para los hombres. Algo que todavía ustedes podrían decirme, hermano, ¿cómo va a decir esto que dice? Pero esta era la oración judía de un varón judío en la mañana. Decía él: gracias Dios, porque no me has hecho gentil, ni esclavo, ni mujer. Los hombres daban gracias a Dios de que no habían sido esclavos, gentiles o mujeres. Hay un dicho del rabí Joseph ben Jonathan, que dice que tu casa esté siempre totalmente abierta y que los pobres sean tu familia y no hables mucho con ninguna mujer. Decían los antiguos: cualquiera que habla mucho con una mujer trae desgracia sobre sí mismo, se aparta de las obras de la ley y por último hereda el Jena. Imagínense esto, ¿no? Estoy hablando, nuevamente, hermanos, quiero que reconozcan y que vean también quienes me escuchan, que no estoy hablando de lo que decía la Biblia, sino de la interpretación de los maestros, de los fariseos, la interpretación de los sabios, entre comillas, y de lo que ellos pensaban y el lugar que le daban a la mujer. Estoy hablando de la sociedad judía. Un rabino estricto no saludaba jamás a una mujer en la calle, ni aunque fuera su esposa, o su hija, o su madre, o su hermana. Era considerado como algo que estaba completamente mal. Ahora, hermanos, imagínense, o sea, tienen esto en su mente, ¿verdad? O sea, estoy hablando de la sociedad como era. Ahora, imagínense lo que dice Juan
4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y luego dice el versículo 27, tiene una acotación muy importante, Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, dice, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Por supuesto, el respeto al Señor Jesucristo era mayor que lo que Jesús estaba haciendo ante los ojos de ellos cuando ellos lo ven que está hablando con una mujer, que no solamente era una mujer, era samaritana. El pasaje nos dice que era una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente no era su marido. Y Jesús tuvo toda una conversación con ella, y cuando llegan los discípulos, ya me imagino, cuando dice la Biblia, se maravillaban los ojos cuadrados, como decimos, ¿verdad? Se le salieron y dijeron, ¿qué está haciendo? Porque estaba el Señor Jesucristo haciendo todo lo contrario de lo que enseñaban los rabinos en su tiempo, lo que enseñaban los fariseos en su tiempo. Entonces es aquí donde vemos, hermanos, que hubo una interpretación inadecuada, hubo una interpretación falsa de lo que Dios quería y la voluntad de Dios, y sin embargo cuando el Señor Jesucristo viene, Él demuestra, ¿saben qué? No hay una diferencia. Ellas también necesitan a Cristo. Después, en el pasaje de la samaritana, usted recordará cómo la samaritana va y le comparte a su pueblo, y muchos creyeron y decían después, ya no creemos solamente porque lo que tú nos dices, es decir, creímos al principio por tu mensaje, pero ahora creemos porque nosotros lo hemos visto al Salvador. Entonces, esta mujer fue un instrumento para la salvación de mucha gente. Algo, hermanos, completamente contrario a lo que sucedía en la sociedad de nuestro Señor Jesucristo. Se decía que la misión de la mujer era enviar a los niños a la sinagoga, atender las cuestiones domésticas, dejar libre a su marido para que estudiara en las escuelas y mantener la casa hasta que él volviera a casa. Este es el pensamiento judío. Sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que agregar 2 tipos de pensamiento más al contexto que nosotros estamos leyendo. La primera carta a Timoteo, sabemos nosotros que cuando se escribe, muchas personas creyentes eran judías, pero también tenemos que entender que había 2 corrientes filosóficas más, que era la griega y era la romana. Tenemos que entender también entonces esto. Cuando vemos el trasfondo griego, pues la cosa se pone doblemente difícil, porque la mujer tenía una posición muy, muy baja en la filosofía y en la religión griega. Por ejemplo, el templo de Afrodita en Corinto tenía 1000 sacerdotisas. ¿Y saben lo que hacían estas sacerdotisas? Eran consideradas como prostitutas sagradas. Era este concepto que es completamente aberrante, pero sin embargo es un hecho. Y todas las tardes salían ellas a cumplir su función de prostitutas sagradas en las calles. Usted recordará, por ejemplo, a Diana de los Efesios. ¿Recuerda? La cita se la doy, Hechos 19:28, cuando el pueblo gritaba, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan? Aquel gran alboroto que se hizo cuando va y predica Pablo en aquel lugar, y entonces ya los artífices ya no quieren vender sus ídolos, y entonces o la gente ya no lo compra porque se hacen creyentes, inclusive los libros de brujería los queman, y existe, hermanos, esta situación. Bueno, Diana de los Efesios tenía centenares de sacerdotisas que les llamaban Melisae, como el nombre Melisa, y le agrega una E, que quiere decir abejas. Y de la misma manera, hermanos, la función de estas Melisae era ser prostitutas de Diana de los Efesios.
Imagínense, ¿no? El concepto tan aberrante. Estábamos el otro día platicando Irma y yo acerca de cómo la gente hoy en día cree en la Santa Muerte. Es algo aberrante, ¿no? O sea, ¿cómo van a creer la gente? Y de hecho su ídolo es una calaca, una calaca, y la visten y le llaman de cariño la niña blanca. Y decimos, ¿cómo la gente, o sea, qué hay en la mente de la persona que está tan entenebrecida que no puede diferenciar algo bueno de algo malo? ¿Cómo la muerte puede ser algo bueno? Y cómo encomendarse a la muerte para matar a alguien o para que bendiga balas, para que mate un cuchillo, para que mate una persona. ¿Cómo puede ser algo bueno? Pero a tal grado, hermanos, podemos nosotros pensar lo mismo de esta Diana de los Efesios o de Afrodita y de sus seguidores, que algo tan bonito como es la relación sexual del hombre y la mujer dentro del matrimonio, es llevada a algo tan perverso como es sencillamente la prostitución o sencillamente hacer algo sin ningún amor, sino hacerlo como una actividad animal meramente. Y a esto darle no solamente decir está perfecto, está bien, sino aún pensar con esto estamos adorando a un Dios. Vea usted cómo el pensamiento del ser humano se hace cada vez más perverso cada vez que se aparta de la palabra de Dios. Mientras más nos apartamos de la palabra de Dios, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros principios se hacen más perversos. Mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, y estamos comulgando con la palabra de Dios, entonces nuestro pensamiento va a ser más sensato, va a ser más puro. Una mujer griega, hermanos, que era respetable, llevaba una vida muy recluida. Vivía en una parte de la casa a la que no accedía nadie más que su marido. No estaba presente ni en las comidas. No se le veía sola en la calle, no asistía a ningún tipo de reunión pública. Y entonces, si en un pueblo griego, hermanos, las mujeres hubieran tomado parte activa, hubieran hecho uso de la palabra, la iglesia hubiera ganado inevitablemente una reputación de que las mujeres son muy ligeras. Usted me va a decir, a ver, espérame, hermano, me estás diciendo que había mujeres que eran prostitutas y eran consideradas prostitutas de sus diosas, pero si una mujer hablaba, era considerada como una mujer de mala reputación. Así es, hermanos. Esta era la forma de pensamiento en el tiempo en que se escribe la carta a Timoteo. Estamos hablando del trasfondo, del tiempo, de las ideas de las personas en ese momento. En Éfeso, en el primer siglo, hermanos, las mujeres no disfrutaban de igualdad sociológica ni religiosa de ninguna manera. De la misma manera como los judíos, bueno, similar, los hombres griegos agradecían que no nacieron como animales, que no eran mujeres o bárbaros. Era también ese el pensamiento. Entonces vemos el contexto, la cultura judía, vemos el contexto griego, pero hay un contexto más que hay que ver, que es el contexto romano, que era la cultura de los conquistadores en el momento. Las mujeres en el Imperio Romano, hermanos, no podían poseer propiedades, no podían defenderse en los tribunales. Si eran acusadas, no había forma de que fueran defendidas. ¿Nos parece injusto esto? Claro que sí. Hoy en día no sería esto posible, pero en aquel tiempo así era. La mujer no podía votar, no podía ocupar cargos públicos. Y algo que todavía es más exagerado de lo que vemos en el pensamiento judío o en el pensamiento griego, hermanos, es que en la cultura romana un hombre podía legalmente matar a su esposa o a su hija si cuestionaba su autoridad.
¿No le parece esto todavía más terrible? O sea, ya no solamente no darle lugar a la mujer, no dejarla que hablara, es como un objeto nada más, es alguien que no tiene voz ni voto, pero aún si se revela, tengo toda la autoridad legal para matarla, sea mi esposa o sea mi hija. Es terrible. Si usted considera el contexto en el que es escrita la palabra de Dios, hermanos, y estamos nosotros, no sé, a 2000 y más años de esto, decimos, wow, o sea, ¿qué pensamiento tenía la gente en ese tiempo? El lugar que le daban a la mujer pues era nada, era sencillamente un objeto. Pero en el otro extremo de estas culturas, hermanos, las mujeres en la Biblia aparecen muchas veces como heroínas. Y esto es algo precioso, porque mientras la cultura de todos los tiempos, estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los romanos, estamos cubriendo toda la cultura donde se da la palabra de Dios, hermanos. Mientras hay estos pensamientos, la palabra inspirada por Dios, hermanos, le da un lugar de preeminencia a la mujer. Por ejemplo, María o Miriam, la hermana de sangre de Moisés, según el relato bíblico, fue una niña responsable, ¿no es cierto? Una niña valiente. Su madre Jocabed no dudó, hermanos, en poner en manos de ella la tarea de la supervisión de Moisés. Y fue ella, hermanos, la que se encargó de que la princesa egipcia lo creara y después que fuera la misma madre de Moisés, la nana, ¿no? Éxodo capítulo 2, usted puede leer la historia. Además, hermanos, en Israel hubo una profetisa llamada Débora, de lo cual nos habla el libro de Jueces en el capítulo 4, de los versículos 4 y 5, que demostró, hermanos, una capacidad increíble, una habilidad en las estrategias militares. Al grado que hablamos de Débora y Barak, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pero Barak no quería hacer nada si Débora no estaba. O sea, la que, vamos a decir, la que fue ahí la importante, la que tuvo ahí el valor, la que salió adelante, la que vemos nosotros inclusive que diseña la estrategia, es Débora. Y Barak dice, bueno, si tú estás, entonces yo también voy contigo. Hay un libro dedicado a una mujer que se llamó Ruth, descendiente de Moab, descendiente de Lot y por ende de Abraham. Ruth, hermanos, es la bisabuela de David y es mencionada en la línea directa de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Otro libro dedicado a una mujer es el libro de Esther. Y usted recordará las acciones que ella tomó, las decisiones que ella tomó, que fueron fundamentales, hermanos, para salvar a un pueblo. Siendo la reina hebrea de Persia, salvó a su pueblo de la destrucción segura en una tierra extranjera. Estamos hablando de mujeres, hermanos, que son consideradas como heroínas dentro de la historia del pueblo judío. Y después, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 2, nos encontramos con esta mujer llamada María. Siendo una jovencita, fue elegida por Dios en un sentido único, puesto que el privilegio que se le otorga a ella no se le ha concedido a nadie más, ni se le concederá, solamente a una sola mujer, que fue María, el ser la madre de nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Bendita, dice la Biblia, entre las mujeres. En Lucas capítulo 15, versículo 19, se menciona otra mujer con flujo de sangre. No sabemos su nombre, no sabemos mucho de ella,
pero sencillamente sabemos que cuando escucha de nuestro Señor Jesucristo teniendo este malestar, ella dice: con que yo tocara el borde de su manto, seré yo sana. Y vemos en ella tremenda fe, hermanos, que cuando ella hace esto, inclusive el Señor Jesucristo dice que ha salido poder de él. O sea, ¿qué fe tuvo esta mujer tan tremenda que encontramos que lo que ella deseaba se cumplió? Esa fe que la llevó inclusive a hacer algo inclusive inusual, tocar la ropa de nuestro Señor Jesucristo. Fue María Magdalena también la primera persona que vio al Señor resucitado, a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16, versículo 19 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, y ahí dice claramente, primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y esta mujer que anteriormente había estado endemoniada, la encontramos aquí como la que tuvo la primicia de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Fueron 4 mujeres también, junto con Juan solamente, las que estuvieron al pie de la cruz cuando Jesucristo fue sentenciado a muerte. Hay otra mujer que tampoco tenemos su nombre y tristemente se le conoce como la mujer adúltera, mencionada en Juan capítulo 8 del 1 al 11. En un evento poco dignificante, y podríamos inclusive decir completamente degradante, en un ejemplo de esta actitud también machista, donde se lleva a la mujer, y hace poquito nuestro hermano Leo predicaba de eso. Si había una adúltera, tuvo que haber un adúltero, pero el adúltero no estaba solamente la mujer, y la llevan, ¿verdad?, como carne de cañón, como decimos, para que el Señor emita un juicio. Y usted recordará la enseñanza preciosa que el Señor da: los que estén libres de pecado, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Biblia que comenzando desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos se van. Y cuando la mujer se queda sola, Jesús le dice: nadie te condenó, nadie, ni yo te condeno, dice el Señor. Vete y no peques más. El único que podía condenarla, no la condena. Y se convierte, hermanos, el Señor no solamente en alguien que la libera, en el libertador, pero también alguien que le da dignidad a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesucristo mismo, hermanos, es un revolucionario de su tiempo, por la forma como trata a las mujeres, las instruye y las enseña. En Lucas 10, 38 al 42 podemos ver esto. Le da honra, le da valor, al igual que al hombre. Habla con ellas públicamente y jamás, hermanos, las vio como objetos o como objetos sexuales. El Señor Jesucristo dignifica el género de la mujer. Pero ¿qué podemos decir de Pablo? ¿Era Pablo acaso un misógino? Por supuesto que no, hermanos. Él consideraba a las mujeres como colaboradoras en los inicios de la predicación del Evangelio. Él, por ejemplo, elogia a Febe en Romanos 16:1, que era una diaconisa en la iglesia de Cencrea, que era uno de los puertos de Corinto. Él habla de una mujer llamada Priscila y la considera una colaboradora. Ya lo que siempre se menciona a Priscila y Aquila, pero quiero recordarle que siempre se mencionan en ese orden. En lugar de decir Aquila y Priscila, que es el varón, se menciona Priscila y Aquila. Primero a los Corintios 16, 19 y en Romanos 16, 3. Y ellos, hermanos, Priscila y Aquila, fueron los que llevaron al Evangelio a Apolos, al conocimiento pleno de la verdad, en Hechos capítulo 18, versículo 26. Estamos hablando de mujeres, hermanos,
que no están en la sombra, que no están en un rincón, que no están sin hacer nada, que no están ocultas, sino estamos hablando de mujeres, hermanos, que están activas sirviendo al Señor, siendo usadas por Dios para llevar la palabra de Dios. Pablo inclusive menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 2, a Evodia y Síntique, y habla de las dificultades, pero también habla de estas mujeres que le ayudaron a propagar el Evangelio, que fueron colaboradoras de Pablo al compartir la palabra de Dios. El Nuevo Testamento también menciona que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, en Hechos capítulo 21, versículo 9. Y Pablo les habla a las mujeres mayores de edad y les dice que ellas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Y les da un ministerio que es ¿cuál? El de la enseñanza de las mujeres jóvenes en Tito capítulo 2, versículo 3. Pablo considera también a Lodia y a Eunice como unas mujeres de mucho honor, que conocieron la palabra de Dios, que tuvieron fe en el Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 1:5 habla de la fe de estas mujeres. Y además, hermanos, hay muchos nombres de mujeres que son mencionadas en Romanos capítulo 16. Podemos hablar de un cuadro de honor de las servidoras de la iglesia, mujeres que son trabajadoras y que son mencionadas en una lista muy larga en el capítulo 16 del libro de Romanos. Entonces, ¿el Señor Jesucristo dio a las mujeres? ¿Pablo dio a las mujeres? Por supuesto que no. En una cultura, hermanos, repito, donde nosotros vemos el lugar de la mujer completamente, un lugar hecho como un cero a la izquierda, vemos que el Señor Jesucristo les da dignidad y les pone en un punto de honor, en un lugar de honor, como también lo hace Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras en Gálatas 3:28. No hay diferencia entre judíos o griegos, esclavos o libres, varones o mujeres, porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. Somos una cosa en Jesucristo. Cuando nosotros entonces entendemos este cambio, hermanos, usted puede entender que la sociedad ha sido mejor por el Evangelio, que la sociedad le ha dado un lugar especial a la mujer por el Evangelio. Pero también tenemos que entender que Dios creó hombre y mujer, que Dios creó varón y hembra, y que aunque nosotros somos iguales en cuanto a la dignidad que tenemos actividades distintas. Eso precisamente, hermanos, permite la propagación de nuestra especie. Uno de los problemas que la gente que cree en las parejas del mismo género tiene es que si así fuera, hermanos, no podría haber procreación. No existe. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer no pueden tener un hijo. Pero solamente cuando nosotros entendemos que Dios creó un hombre, a ver si me sigue el pensamiento, y luego ese hombre lo partió, y de esa mitad hizo una mujer, y luego trajo esa mitad al hombre, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando entendemos esto, hermanos, que yo, siendo hombre, ¿verdad? Dios me partió y de la mitad hizo una mujer, que en este caso es mi esposa, Irma, y solamente cuando nosotros nos unimos ahora podemos tener hijos. Entendemos que tenemos delante de Dios, hermanos, tenemos la misma dignidad, Dios nos ama por igual, pero delante de Dios tenemos dos trabajos distintos, tenemos capacidades diferentes. Yo, hermanos, no me puedo embarazar. Yo no puedo hacerlo. Me acuerdo cuando nos embarazamos, ¿verdad? Y es un decir porque yo no tuve una pancita, bueno, a lo mejor pancita de tacos o
de antojos. Pero yo me acuerdo que yo tuve ascos, ¿no? Pero yo no tuve, de mí no salió Keilita, de mí no salió Zohar, salió de mi esposa. Y tenemos que entender entonces estas diferencias. Ahora, siguiendo, hermanos, porque hemos hablado si bien del contexto del Nuevo Testamento y del contexto histórico, tenemos que ver cuáles son entonces las enseñanzas de este pasaje. Y la primera enseñanza, y yo creo que ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanos, que es evidente, es que debemos vestirnos decorosamente, en especial las mujeres. Dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Se registra en la literatura que las esposas del siglo I, hermanos, llevaban ropa que requería una gran cantidad de tela, a la cual se le llamaba estola. Ahora, si alguna persona me escucha y ha visto películas de los 40, de los 50 o ha visto documentales, usted recordará que en esos tiempos las mujeres usaban la famosa estola de mink. No sé si lo vieron, ¿verdad? A lo mejor después de los 50 todavía, que era como un pedazo de piel de animal, peluda, que se lo ponía. Pero esto, hermanos, si nosotros nos remontamos al tiempo que se escribe esta carta, no era solamente así, sino era una gran cantidad de tela. Un escritor llamado Sanker comenta que el uso de la estola en el tiempo de los romanos era algo que indicaba el estatus de la mujer. Mientras más grande, mientras más suntuosa, era una mujer más sofisticada o de un mayor rango social. Debido a esto, entonces, había mujeres, hermanos, en la sociedad griega que no vivían más que para vestirse y peinarse elaboradamente y lujosamente. Cuando Pablo dice entonces, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, tal vez usted hoy diga, bueno, pero, o sea, ¿de qué está hablando? Las mujeres que tenemos aquí no traen peinados así, o unas vestimentas excesivas o costosas, pero tenemos que entender el tiempo en que se está diciendo, donde había mujeres que se dedicaban a esto. Un escritor, por ejemplo, llamado Plinio, él dice que hubo una novia en Roma, la cual se llamó Lolia Paulina, cuyo vestido costó el equivalente a $1,000,000. Piensa en eso. Ahora usted tal vez diga, no creo que sea posible. Bueno, imagínese vestidos que a veces llevan ciertas mujeres, ¿no?, a las galas o a las premiers de películas o a los Óscares o no sé qué cosas, donde tal vez llevan incrustaciones de oro y diamantes, y estamos hablando de cosas exageradas, carísimas. Y los griegos y los romanos, hermanos, tenían un amor hacia las joyas y hacia este tipo de vestimentas estrafalarias. Aquí hay algo interesante. El origen de la palabra lujuria. La palabra lujuria, hermanos, en latín es la palabra luxuria, así con X, luxuria. Pero en el origen esta palabra no tenía una connotación sexual. Hoy en día, cuando hablamos de que alguien es lujurioso o tiene lujuria, estamos hablando de una connotación sexual. Pero al inicio luxuria no era así. Al principio solamente significó extravagancia o abundancia. Pero después la palabra luxuria dio origen a dos palabras: la palabra lujo y la palabra lujuria. Y aquí es algo interesante, hermanos. Vivir con lujo significó vivir en abundancia, sin tener necesidad o con todas las necesidades cubiertas.
La idea de esta palabra lujo era: tengo todo cubierto, tengo comida, tengo vestido, tengo casa, probablemente tengo forma de transportarme, un transporte, todas mis necesidades, tengo agua, tengo luz, están cubiertas. Sin embargo, hermanos, la palabra lujuria significó vivir viciosamente, en un deseo frenético de tener más. Vivir en una voracidad materialista, no solamente cubriendo las necesidades, sino teniendo una cantidad excesiva aún de cosas que no son necesarias. Y esto, hermanos, dio pauta a lo que vivimos hoy en día, donde hoy en día nosotros vivimos un materialismo donde en la televisión, en los medios, en todas partes, nos están diciendo continuamente que compremos cosas que no van a servir para nada. Todas estas cosas que se anuncian que son remedios milagrosos e infalibles, ¿no? Que compres un aparato para poner tus pies y te va a hacer ejercicio, que compres un aparato para tu abdomen y te va a hacer delgado. Es solamente algo que compra la gente, que no sirve para nada. Después de usarlo por varias semanas o meses, no sirve, no lo regresan, sencillamente lo empiezan a acumular y empiezan a tener una serie de cosas ahí, hermanos, donde tristemente han gastado su dinero en algo que no sirve para nada. Pero vivimos en una sociedad donde continuamente nos está diciendo que tenemos que tener más y más y más y más de todo, aún de cosas que no son necesarias. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no por ser ricos se crean más, no por vestir ropa de marca te creas más, no porque tú tengas para comprarte un carro X te creas más. No seas altivo, sé humilde, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No pongas tu esperanza en tus riquezas, porque esas riquezas se pueden ir en un momento. En una enfermedad te acabas todo tu dinero. En un instante puedes tener un accidente donde pierdes ese auto BMW o Mercedes o lo que sea que tú tengas, y en ese momento se acaba. Sino ¿en quién debemos poner la esperanza, hermanos? En el Dios vivo. ¿En quién debemos poner la esperanza? No en el dinero que yo traigo en la bolsa, no en la casa que yo compré, no en el dinero que tengo en el banco, sino debo poner mi esperanza en el Dios vivo. Y luego dice una cosa muy bonita. Dice que nos da todas las cosas, ese Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia, es decir, en lujo. ¿Me entienden? Él cubre todas nuestras necesidades, no en lujuria, no dándonos nada más y dándonos sin ton ni son. Pero luego dice algo muy bonito: ¿para qué Dios nos da todo? Para que lo disfrutemos. Cuando nosotros entramos, hermanos, en una situación de comprar y gastar y comprar y más, y vestidos caros y cosas así, llega el momento que tanto materialismo no lo podemos disfrutar. Si tienes 100 vestidos de noche, vamos a pensar en lo que está hablando Pablo, ¿cuándo te los vas a poner? Algo que yo he visto en la sociedad moderna y lo veo en la gente que tiene dinero: compran un vestido para una fiesta de una amiga, y luego compran otro vestido para la fiesta de otra amiga, y luego compran otro vestido para la fiesta de otra amiga, y se van acumulando vestidos, hermanos, que fueron usados ¿cuántas veces? Una sola vez, una sola tarde. Y a lo mejor no son vestidos caros, y a lo mejor cuando ya empezamos en eso, ¿verdad? Ya no es solamente el vestido, sino ahora tiene que ser de un diseñador, porque mis amigas llevan no sé qué vestido y cómo me voy a ver ahí, y tengo que combinar el vestido, y ahora tengo que combinar los zapatos, y ahora tengo que combinar la bolsa, y empieza, hermanos, algo que podemos decir nosotros es una carrera sin fin, es una carrera
decían las abuelas, ¿verdad? Estos no tienen llenadera, y donde todo eso que se está acumulando no sirve para nada. Se terminan tal vez regalando, vendiendo o donando, o si están en un closet que tenga humedad, pues terminan echándose a perder porque les cae moho y no sirvió absolutamente para nada. Fue una acumulación inútil cuando pudo haberse usado ese dinero más sabiamente. Leíamos hoy, hermanos, en el capítulo 28 de Génesis, al final, cuando Jacob dice: Señor, si tú me bendices, tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, Señor, del 100% que tú me des, de todo lo que tú me des, yo, Señor, por gratitud, porque te amo, porque reconozco que tú eres el que me das todo esto, yo te voy a dar el 10%. Cuando lo pensamos, hermanos, es algo tal vez muy humilde, pero es un deseo de darle a Dios de todo lo que Él nos da. Hay gente hoy en día, hermanos, que no quiere ofrendar a Dios y que inclusive ponen argumentos, N cantidad de argumentos, que está en el Antiguo Testamento, que está bajo la ley. Yo le digo, si no quiere dar el 10, yo le invitaría a que diera más, pero bueno, si usted piensa que dar menos es algo correcto, allá usted con Dios. Pero sin embargo, hermanos, hay gente que no está dispuesta a dar eso, pero no tiene ningún problema en comprarse un teléfono nuevo, la última, ¿qué podemos decir? El último grito de la moda, la última tecnología cada año. No tienen problema alguno. Es decir, están esperando nada más que salga el nuevo modelo para comprarlo. Ahora, yo sé, hermano, y que usted puede decir: es mi dinero, yo hago con él lo que yo quiera, perfecto. Pero yo creo que si somos hijos de Dios, hermanos, no podemos tener ese pensamiento, ¿sí? Porque aún lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Sí me está siguiendo? No le estoy diciendo, y no se sienta mal, ¿verdad? No le estoy diciendo es que tienes que hacer tal cosa con tu dinero, no. Yo le estoy diciendo una cosa: si somos hijos de Dios, usted y yo, entonces tenemos que tener gratitud con nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Y pensar que lo que yo tengo, hermanos, debe ser para bendición también. No nada más para mí, sino para alguien más. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pablo? Evita la lujuria. Y nuevamente, no me refiero a la lujuria sexual, sino a la lujuria de ese materialismo, de ese caer en este tipo de ideas, ¿verdad? Y hermanos, que es muy difícil en el tiempo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que vivimos se nos está diciendo continuamente que hay que tener más, que hay que gastar todo nuestro dinero, que no te tienes que quedar con nada porque con lo que tú tengas te tienes que endeudar, y si no tienes para comprarlo, bueno, hay tarjetas de crédito para que lo vayas pagando. Parece una locura, ¿no es cierto? Pero es la locura en la que ha caído el ser humano porque no entiende lo que dice la Biblia. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando ya no estamos disfrutando el tener tanto, cuando realmente no podemos el hacer uso de todas esas cosas, entonces ya no estamos nosotros teniendo disfrute de todo esto. Hechos capítulo 2, 45 nos recuerda un tiempo, hermanos, donde la primera iglesia vivía una verdadera coinonía, una común participación, y donde compartieron, hermanos, todo lo que tenían para que nadie tuviera necesidad. Dice el texto: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El pan diario de esta semana, hermanos, me gustó mucho el día 6 de enero. ¿Se acuerdan? Nos contó la historia de un orfanato cristiano que fue bombardeado durante la guerra de Vietnam, y de una niña de 9 años que fue gravemente herida y necesitaba una transfusión de sangre. ¿Se acuerdan?
había un chiquito de 10 años llamado Hen, y Hen aceptó ser el donante. Le hicieron las pruebas de compatibilidad e inmediatamente empezaron a hacer la transfusión de sangre. Si usted recuerda la historia, después de un breve tiempo de que estaban tomando la sangre de Hen empezó a llorar y empezó a moverse y a llorar. Vino la enfermera, le preguntó que si tenía dolor y dijo que no, pero siguió llorando. Y entonces trajeron a una enfermera que hablaba vietnamés, que hablaba el idioma, y que le preguntara cuál era la situación. Y entonces Han estaba llorando porque preguntaba a qué hora se iba a morir. Y entonces el doctor, cuando vio eso, dijo: ¿qué? Han había pensado que él iba a donar toda su sangre para que se salvara la niña, pero al quitarle toda la sangre él se iba a morir. Y él estaba pensando: ¿en qué momento me voy a morir? Entonces los médicos, impresionados, dijeron: ¿por qué estuvo dispuesto Hen a hacer esto? O sea, si él pensaba que al dar su sangre, él no sabía que solamente le iban a quitar una porción de sangre, sino él pensaba que le iban a quitar todo. ¿Por qué lo hizo eso? Y cuando le preguntan a Hen por qué estuvo dispuesto a dar su vida por la de la niña, Hen respondió: porque es mi amiga. Nos recuerda el pasaje de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego 1 de Juan 3:16, hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y luego dice: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En Santiago capítulo 2, versículos 15 en adelante dice: y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuánto dinero, hermanos, hemos gastado en forma egoísta? ¿Cuántas cosas tenemos que no usamos? ¿Cuántas cosas tenemos que por no usarlas se han echado a perder? Y lamentablemente, hermanos, cada día el ser humano se hace más egoísta, se hace más altivo y falto de misericordia ante las necesidades de los demás. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué te fijas tanto en las vestimentas, en el oro, en las perlas, en todo lo superfluo, cuando hay tanta necesidad en el mundo? Primera de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y nuevamente, hermanos, el énfasis que se pone en la palabra de Dios es el ver la belleza interior de la persona. No el externo, sino el interior. ¿Acaso este pasaje está diciendo que las mujeres no deban arreglarse? Claro que no, hermanos, ese no es el punto. No es que no se arreglen, sino más bien en el excesivo énfasis del materialismo y de las cuestiones externas, para buscar los valores internos. Nuevamente, una enseñanza contraria a la enseñanza del mundo. ¿Cuál es el énfasis hoy en día, hermanos? Hay que ir al gym, ¿no es cierto? Hay que tener un cuerpo escultural. Si es necesario, tómate o ponte esteroides anabólicos, ¿no? Para que te pongas como Popeye, ¿no? Como Brutus, no sé como cuál. Los retoques estéticos. La rinoplastía, ¿no? O rinoplastia, no sé si se pronuncia así. Las cirugías plásticas.
el ser mujeres muy producidas, ¿no? Con pestañas y tacones y uñas y todas estas cosas, bolsas, ropa, todo esto. Pero parece que el punto bíblico que nos está diciendo es que un énfasis excesivo en lo exterior, hermanos, implica poco énfasis en el interior. Parece que esto es lo que la Biblia nos dice, que si una mujer se va a dedicar a hacer énfasis en las cosas externas, va a dejar por un lado lo que es más importante, que es lo interior. No dice el pasaje que no se arreglen, no dice el pasaje que no se bañen o no se vistan bien o no se combinen. El pasaje está diciendo, no hagas un énfasis excesivo en lo exterior para olvidarte de lo interior. No tengo nada, hermanos, en contra de que vayan al gimnasio o que se pongan uñas. No tengo problema con eso. Pero si vas tantas horas al gimnasio que no lees la Biblia, si estás tan producido que no puedes ni agarrar la Biblia para leerla, creo que eso ya viene siendo un problema. Pero no se queda ahí la cosa. Cuando una mujer se produce tanto, cuando una mujer hace tanto énfasis en el exterior, también tiene y puede caer en un poder seductor o manipulativo, lo cual es otra realidad que tenemos hoy en día. Muchas mujeres que están tan producidas y tan arregladas, el propósito de ellas es ser buchonas. Si alguien no sabe lo que estoy diciendo, que vive en algún otro lugar, una buchona es una mujer que es una mujer de un narcotraficante. O son mujeres que están buscando lo que llaman un sugar daddy. Si no saben lo que estoy diciendo, sugar daddy es un hombre ya mayor que le va a comprar a esa joven todo lo que ella quiera y la va a tratar como una reina. O tal vez hay mujeres que se casan con un abuelo, con un hombre de edad, para después quitarle su dinero, buscando la cuestión material. Lo que quiero decir, hermanos, es que la enseñanza de Pablo es muy sabia, porque no solamente se queda en eso, sino si nosotros vemos, si uno cae en esa corriente materialista, banal, uno puede llegar a extremos muy, muy graves. Y una idea más, hermanos, debemos de entender que todo lo que hacemos afecta para bien o para mal a nuestros hermanos. Pablo puede estar también, al decir esto, hablando, hermanos, de que la vestimenta de una hermana que es exagerada puede causar tal vez envidia o resentimiento en aquellos que no se pueden permitir tales galas y tales lujos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No todos pueden comprar Nike, hermanos. Algunos solamente podrán comprar Mike, porque eso es lo que alcanza. Y no tenemos por qué criticar, ni tenemos por qué desarrollar, es que esto no es el original, o esto no es... Hermanos, ¿qué nos importa? Porque realmente nosotros no sabemos la situación de cada hermano. ¿Entiende lo que le digo? Probablemente una hermana muy rica podría comprarse la fragancia Prada, ¿no? Y a lo mejor, ¿verdad? Si yo no tengo ese dinero, pues yo me voy allá en la Ciudad de México, a la calle de Tacuba, a comprarme mis esencias para oler bien. Pero no tenemos de ninguna manera en la iglesia, hermanos, que tener una situación de, mira esta hermana, cada semana un vestido nuevo y cada semana de marca no sé qué, y que cause un problema en una pobre hermana que no tiene eso y que dice, pues yo no voy a ir a la iglesia porque, pues cómo voy a ir, todas las hermanas van tan lujosas y yo con las mismas garras de siempre. De esa manera, hermanos, haríamos sentir mal a una hermana por la cual Cristo murió. Dice primero a los Corintios 8:12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo, ¿qué está diciendo? Hermana, no tienes por qué ir así a la iglesia.
y presentarte. Imagínense, ¿no? Con gente cargándole la estola y la piel de gato o de perro, de lo que fuera, ¿verdad? Y llevando todo eso, que la hermana no se puede ni mover, cuando otra hermana, o a lo mejor en esa misma iglesia estaba un esclavo que no tenía absolutamente nada. La iglesia, hermanos, no es una pasarela de modas, ni un lugar para presumir nada. Es un lugar donde estamos para poder compartir y para hacer bendición los unos con los otros. Ese es el propósito. Y esa es la primera enseñanza y ahí nos quedamos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y dice el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y yo te invito, hermano, quiero que los hombres oren en todo lugar, y luego dice asimismo que las mujeres se atavíen. Si Dios habló a tu corazón en este día, tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que hacer, a lo mejor, no sé, hacer cambios en tus prácticas, en tus formas de comprar. Qué bueno, porque al orar Dios nos da esa dirección, ¿verdad? Para decirnos, ¿sabes qué? Esto ya no lo voy a hacer, o esto no debo continuar con esto, y hasta aquí debo de tener estos cambios. Que Dios, hermanos, nos dé esa humildad. Cantábamos antes del mensaje, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde. Y recuerda, hermano, que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y un gozo muy grande, hermanos, termino con esto. Un gozo muy grande que uno encuentra en la vida es el gozo de dar. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y de verdad, hermano, hay un gozo especial cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos. Que así sea. Vamos a orarnos.